Vamos a compartir la palabra hoy en el Evangelio de Lucas, 17:11 al 14. Evangelio de Lucas 17:11 al 14. A ver. Dice así la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y gritaron diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Esta palabra que nos enseña, como en ese tiempo, los que tenían enfermedad de lepra vivían en ciudades o aldeas más exactamente, apartadas. ¿Para qué? Para no contagiar a otro. Y en ese sentido, me hablaba acá con la palabra, creo que hace poco se había tocado algo de esto, y justamente me trajo en recuerdo esta palabra, como vivían en ese tiempo desterrados. Entonces, a partir de esta palabra, destierro o los desterrados, que para nosotros espiritualmente significa estar apartado de la presencia del Señor, de nuestra tierra, de nuestra casa paterna. Entonces, ellos en ese sentido vivían alejados y no podían tener contacto con la gente, por eso dice desde lejos. Pero vemos cómo acá el Señor, en cambio, todo el rechazo que sentían de la sociedad, de la gente, en este caso el Señor los recibía y los recibe, ¿no? ¿Para qué? Para curarlos. Y esa palabra destierro, el significado quiere decir expulsar a alguien de un territorio, porque justamente tiene que ver con la tierra en que vivían, por eso territorio, destierro, y lo llevaban lejos del lugar donde estaba viviendo. Y en ese sentido, cuando dice acá la palabra yendo Jesús, dice a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entró a la aldea, dice, y le salieron a encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces vemos que esta enfermedad es lo que distanciaba de la gente, ¿no? De la bendición para ellos. Pero también así, hermanos, vemos que dice de lejos se paraban. Entonces acá está la palabra para poder entender que la enfermedad espiritual, que se llama incredulidad y que se manifiesta en muchas formas, es la que nos distancia de la presencia del Señor. Pero ellos hicieron algo muy interesante, como dice acá la palabra, alzaron la voz, o sea que gritaron y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Vemos, ten misericordia. Entonces yo, entendiendo acá por la palabra que el pedir perdón es lo que realmente nos liberta, porque dice que ellos fueron liberados de esa enfermedad. Y el Señor, sin hacer nada, en este caso, sin imposición de manos, vamos a decir, si le ponía las manos para que en muchos milagros mostraba así el Señor su poder, pero en este caso vemos que dice: ten misericordia, y Él solamente le dijo: vayan y muéstrenlo a los sacerdotes cómo fueron limpiados. Y en este caso vemos que justamente la contritación, el arrepentimiento es lo que le libertó de esa enfermedad. Y así también, hermano, nos enseña acá que ese corazón arrepentido es lo que nos distancia primeramente la enfermedad que no aparta de la presencia del Señor, y el Señor quiere que tengamos ese corazón arrepentido para ser sanos, porque o si no vivimos en un destierro espiritual, en la opresión, en la angustia, en la soledad, como esto dice que estaban alejados de su familia, estaban alejados de la sociedad, estaban alejados de la bendición. Entonces eran como por dioseros que ellos vivían. Y así también en nuestro estado espiritual la misma forma, hermano. Cuando hay dureza, cuando se manifiesta esa enfermedad, justamente nos quiere enseñar en este cuadro
que estamos desterrados de la presencia del Señor y debemos arrepentirnos para recibir esa sanidad, para poder volver a la presencia del Señor, para que opere el poder del Señor en nosotros. Y vamos a tocar distintos casos de destierro, porque no voy a solamente detenerme acá. Vemos que si lo vamos a las figuras, ¿no? El destierro quiere decir vivir lejos de la tierra, vivir lejos del lugar de origen donde naciste, de donde te afincaste. Y en este caso podemos ver varias ilustraciones. En el caso de Moisés, él fue desterrado del palacio, pero no es que lo desterraron, sino que tuvo que huir por otra circunstancia, porque había matado a un soldado egipcio, creo, y entonces se fue y huyó en el desierto. Hay diferentes circunstancias que nos van obligando de salir de esa presencia del Señor, y el Señor nos entrega a la prueba para manifestar lo que hay en nosotros y lo que nos separa, lo que nos genera tormento. Pero vemos también que lo dice así. Vamos a ir desarrollando a poquito, porque hay distintos cuadros interesantes para poder sacar la riqueza de la palabra. Salmo 137 dice así la palabra. Salmo 137, 3, dice así la palabra. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Y dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierras de extraños? Vemos acá la palabra, ellos estaban lejos de tu tierra, ellos habían caído en el exilio. ¿Por qué? Porque los llevaron cautivos los babilónicos. Y vemos acá por la palabra cómo los extranjeros le pedían alegría. ¿Y cómo van a estar contentos? Dice, en tierras de extraños. Entonces acá lo que simboliza que lejos de la presencia del Señor no hay alegría. Acá le pedían que cantase, pero vemos como en un cuadro podemos entenderlo esto. Los extranjeros, hermanos. Los extranjeros, ellos cuando se ponen a hablar, cuando están en el exilio, cuando están en el extranjero, ellos recuerdan sus comidas típicas, su música, su costumbre, y eso es lo que justamente van contando porque lo extraña. Y uno, hermano, que no es del lugar, de ese lugar al menos, no lo puede comprender. Así yo creo que también muchas veces, hermano, uno que no ha sentido la presencia del Señor tampoco puede llegar a comprender lo que es perder la presencia del Señor, lo que es estar en el extranjero espiritualmente hablando, lo que es estar lejos de la casa paterna, como le pasó al hijo pródigo. Él se fue, sufrió y entonces después volvió arrepentido. Pero vemos que acá, en este caso, lo llevaron cautivos por su desobediencia, pero dice, nos pedían alegría. ¿Y cómo es, no, que cuando estamos fuera de la presencia del Señor, hermano, no sentimos esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que representa el estar sintiendo la presencia del Señor? Porque eso significa que estamos alejados de la casa paterna, de la presencia del Señor, de la alegría. Y como dice acá la palabra, en Juan 14, 2 dice también la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice la palabra, muchas moradas hay. Entonces, en este sentido, la palabra nos enseña que hay mucho lugar, que el Señor no te echa de su presencia. Y la palabra mismo en Eclesiastés 8:3 dice, no te apresures a irte de su presencia. Y vemos que muchas veces, como el hijo pródigo, queremos ir de la casa del Señor, no queremos ir, no nos sentimos a gusto. ¿Por qué? Porque hay una mezquindad de pecado. Entonces no hay esa comodidad, no hay esa alegría. Entonces piensa que en el mundo vas a tener alegría. Piensa que en el mundo vas a encontrar solución. Cuando la misma palabra dice, en el mundo vas a tener ¿qué? Muchas aflicciones. Entonces nos enseña el cuadro de la palabra. Y uno, hermano, que se ha ido de la casa del Padre, que se ha ido a vivir en otra casa extraña, ajena, en el extranjero, esto puede comprender, hermano, porque pasás el sufrimiento, pasás el rechazo, pasás la incomodidad, pasás el dolor y no tenés apoyo de nadie estando en el extranjero. Simplemente hablar y no te puede comprender, porque el que te va a comprender es tu mamá,
es tu papá, es los afectos que están ahí para protegerte, para darte una mano. Y vemos que eso trae mucho sufrimiento, mucho dolor para una persona, hermano, que está lejos de casa, que no tiene apoyo. Y en ese sentido nos enseña que así también, hermano, nuestro estado espiritual de la misma manera. No puede comprender, un impío no te puede dar ese consuelo, esa liberación, no puede comprender tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque vos estás alejado de la presencia del Señor y necesitas ese consuelo de la presencia del Señor para volver a casa, para sentir esa protección, esa paz, esa tranquilidad. Y dice así también en 2 de Samuel 13:37. Este es el destierro de Absalón. Absalón, recordemos que en este pasaje, en el 13:37, que cuenta de todo el capítulo 13, él había matado a su hermano Amnón. Entonces le tocaba el destierro. No podía hacer nada a su padre, David. Y en este caso dice en el 13:37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiún, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y fue a Gesur. Y estuvo allá 3 años, dice, 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Vemos acá la palabra, cómo era el destierro, en este caso de Absalón. Y como cuento, distintas circunstancias, muchas veces contra nuestra voluntad, hermano. ¿Por qué? Porque nos sentimos desterrados contra nuestra voluntad. Hay personas, como dice acá, 3 años. Hay personas que están meses fuera de la presencia del Señor. Hay personas que están días. Hay personas que están horas. Muchas veces nos entregas a prueba, sufrimiento, para manifestar lo que está en nosotros. El castigo de nuestros propios pecados. Y como dice acá la palabra, y el rey David deseaba ver, ¿a quién? Dice, a Absalón su hijo. Entonces vemos acá en este cuadro, que lo que estoy nombrando mucho es justamente el cuadro del hijo pródigo. Cómo deseaba verlo. David deseaba ver a su hijo Absalón. Y así también, hermano, ese deseo de Dios no es que te vayas a la presencia del Señor, no es que te apresures a tomar decisiones, sino que estés en la casa paterna, porque dice, David deseaba. Y así también me mostraba, el Señor me enseñaba, que el Señor desea tenernos en casa. Yo creo que cualquier padre, hermano, cualquier padre, cuando sus hijos van creciendo y se van haciendo grandes y ya van entrando en la etapa de juventud, y después cuando ya tiene 18, 19, ya empieza a reflexionar sobre eso. Que el día que se vaya el hijo, el día que se case, el día que se vaya la hija, va a quedar un vacío. Y no desea ese día que llegue, ¿no? Porque va a quedar esa parte descubierta del afecto, podemos decirlo así, y uno se tiene que acostumbrar a vivir otra vez sin su hijo. Y en ese sentido uno reflexiona, uno piensa que este sentimiento es el del Señor también, que no te expulsa, no te echa. El Señor quiere que estés en su casa. Por eso dice, hay mucha morada en la casa de mi Padre, hay mucho lugar. El Señor no te destierra, el Señor no te saca, el Señor no te expulsa de su casa, más bien quiere que mores en su presencia todos los días de tu vida. Quiere, ese es el deseo, ¿no? Porque yo siempre digo, uno que es padre puede comprender esto, que el niño, cuando es niño, adora a sus padres, y lo máximo que puede tener es su devoción. Ama, adora, sus padres son sus héroes, los mira, es figura de su protección. Y que no le falten los padres, que no le falten, porque eso le genera angustia, le genera tristeza, eso le genera muchas cosas, ¿no? En distintas etapas se va manifestando eso. Tiene miedo, el temor a que su papá, su mamá le pase algo. ¿Y qué será el día de la muerte de mamá, papá? Así piensan los chicos, ¿no? Y cuando son bebitos, si no está la madre, el padre, ¿qué pasa? Empiezan a los llantos. No ven a su mamá, a su papá, empiezan a los llantos. Yo me acuerdo una vez le había dejado en la casa de mi tía Aloida a mi nene,
a Elías. Elías era bebito. Y como estaba tranquilo, lo dejamos un ratito y después cuando pasó un tiempito nos llaman por teléfono que estaba llorando, estaba los llantos. Y claro, agarramos el auto, llegamos con mi esposa ahí y estaba llorando. ¿Por qué? Porque justamente estaba extrañando a su mamá y a su papá. Y en ese sentido, así también, hermano, de la misma manera, los chicos, como digo, adoran a su padre y su madre, pero también nos enseña, hermano, que cuando vas llegando a la etapa de cambio, cuando ya tenés hijos, escuchen, cuando ya tenés hijos, ahí ya pasa a cambiar el amor. Entonces, esta es la mirada, al menos, que dice, David deseaba ver a Absalón. ¿Qué nos enseña ahí? Que el Señor extraña la presencia de los hijos. A ver, Lucas 15:11, vamos al cuadro para poder desarrollar esa parte, porque justamente el cuadro del hijo pródigo es la reflexión perfecta, que el padre le extrañaba, el padre no le expulsó, el padre no lo echó, sino que nuestras propias decisiones muchas veces nos alejan de la presencia del Señor. Y eso quiere decir destierro, donde vamos a encontrar sufrimiento, donde no vamos a encontrar el dolor, donde vamos a encontrar la amargura, los golpes. Porque fuera de casa, cuando ya tenés que tomar tus decisiones, cuando ya no están papá y mamá, no es que vas a abrir la heladera y vas a encontrar la heladera llena. Ahí vas a tener que poner el lomo vos, trabajar vos, entonces decisiones vos, y la bendición te la traes vos, por tu lomo, como decimos siempre, en la vida, y te va enseñando que el valor de los padres es importantísimo. Y dice así la palabra, Lucas 15:11. Y también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos acá la palabra, perdidamente desperdició sus bienes. Entonces dice, se fue lejos, esa es la parte, se fue lejos, vemos. Y muchos hermanos así también, hermanos. Cuando dejan de congregar se van lo más lejos, cuando están enojados, con el lugar, con los hermanos, con la iglesia, con los pastores, se van lejos. Lo más lejos posible de la iglesia, no los quiero ver más, que no se hable más, que no se escuche más de esa iglesia. Esa es la decisión que toma. Porque cuando uno está enojado, cuando uno está descontento, toma esa decisión, dice, se fue lejos. Parece que el impedimento de tu felicidad son los hermanos, son los pastores, es el lugar, es la enseñanza, es Dios. Entonces ya no quiere escuchar más. Borran los teléfonos, borran los contactos, no escuchan la prédica, no quieren congregar más. ¿Por qué? Porque hay un enojo, un rencor guardado en el corazón. Y eso genera la soledad, eso genera el aislamiento, la lejanía, el irse de la casa del Padre. Porque cuando empieza este espíritu, hermano, por enojo, por descontento, justamente lo que te produce es querer abandonar, querer irte. Y comienza todo el enojo y va caminando de a poquito. Esto, como dice, como grieta que amenaza ruina. Así de a poquito, esos espíritus que muchas veces no nos damos cuenta, pero te va vaciando, ya no quieres escuchar la palabra, no tenés motivaciones. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a la corrección. ¿Por qué? Porque hay incredulidad a la palabra. Entonces busca el culpable de algo que el Señor te está diciendo. El problema sos vos. En casa no te falta. En casa tenés abundancia. Pero le pidió lo poquito que tenía. Y dice acá la palabra, 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice, comenzó a faltarle, desterrado, porque se fue de su casa, se fue de su tierra y dice, comenzó a faltarle. Ese poquito y ya no queda nada. Ese poquito de la presencia ya no queda nada, porque vos decís, no, siento un poquito de la presencia del Señor, pero poquito. Y lo poquito se acaba, a eso es lo que voy. Por eso la palabra dice que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia. Dice la palabra de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, no te pide un poquito, lleno de la presencia del Señor, lleno de palabra.
Y acá dice que tenía poquito, y cuando lo hubo malgastado comenzó a faltarle. A ver, dice en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Bueno, lo primero que buscamos cuando nos empieza a salir mal, por el orgullo, ¿no? A muchos les pasa por el orgullo, es no reconocer el pecado, sino que buscan el ¿qué? El apoyo, la orientación, la guía del impío. El consejo del impío, ¿qué dice la palabra? ¿Esté lejos de quién? De mí. Entonces, lejos de los hijos del Señor. Porque sabemos que vamos a tener respuesta solamente en la casa del Señor. ¿Quién te va a ayudar, hermano? Si no es, en este caso, estamos hablando de la familia natural, pero en este caso, ¿quién te va a ayudar si no es el Señor? ¿Quién te va a abrir las puertas si no es el Señor? Y dice acá la palabra, se arrimó, dice, y apacentaba cerdo, y deseaba llenar su vientre, pero nadie le daba, deseaba llenar su vientre con la algarroba. Y vemos esta comida de cerdo, pero nadie le daba. Y yo reflexionaba acá que eso tal vez le puede servir, hermano, para la persona impía, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lugar acá para el Señor, en nuestra alma. Sabemos dónde nos vamos a saciar. Sabemos nuestra comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos lo que va a saciar nuestra sed espiritual. Como le dijo a la samaritana, el que bebe de este pozo va a volver a tener sed. Más el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Vemos acá la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que sacia. Y a ellos le puede resultar muchos planes, digo, porque algunos están con metas naturales. Se les puede abrir la puerta, pero a ellos les resulta y a vos no. Porque dice, deseaba saciarse, pero nadie le daba. O sea, puertas cerradas, hermano. A nosotros no nos resulta porque tenemos el consejo del Señor, porque somos hijos de Dios, porque el Señor nos quiere enseñar esa parte. Que ¿a quién le debemos pedir? Al Padre. Vemos cuando nuestros hijos se enojan con nosotros. Si tiene necesidad de algo y está enojado con vos, no te va a pedir jamás. ¿Por qué? Porque es orgulloso y no te va a venir a pedir. Y vos tenés para darle. Y vos sabés que tiene necesidad, pero no te quiere pedir. Entonces, de ahí mismo, hermano, también uno debe proceder con sabiduría muchas veces. Dejar que le enseñe su necesidad, que le enseñe el Señor, para que baje ese orgullo, para que reconozca que el enojo está en él, pero que el Padre no tiene nada contra el Hijo, y que el Padre va a estar en todo momento, digo. Y comparando el amor de padre a hijo, otra vez. Un hijo cuando se enoja con el padre, hasta lo llega a odiar, ¿no? Por eso comparado, cuando son chiquitos es una cosa, pero después se va acrecentando ese espíritu y lo puede llegar a odiar en una pelea. Pero el padre es al revés, generalmente, no en todos los casos, generalmente es al revés. A pesar de que tu hijo sea mal hijo, que te discute, que te rechaza, el padre siempre va a querer ayudarlo y siempre va a desearle el bien. Por eso, de esta mirada, nos enseña la mirada del Padre, que es nuestro Padre Celestial, que a pesar de que nosotros somos hijos desobedientes, que nos enojamos con Dios, que buscamos culpable y que el primer culpable es Dios, y que hay orgullo en nuestra vida, el Padre, a pesar de eso, nos ama. A pesar de eso, quiere tener misericordia con nosotros. Y dice así la palabra. ...17... Cuando los jornaleros, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿Cuánto? Esa es la reflexión cuando uno pasa necesidad. Entonces, es bueno muchas veces, cuando le entrega a ese castigo del Señor, cuando le entrega el tormento, a esas pérdidas, ¿para qué? Para reflexionar. Entonces, dice,
En la casa de mi Padre muchos jornaleros tienen abundancia. Entonces ahí reflexiona. Yo sé dónde voy a saciar mi hambre, mi alma. ¿Dónde está la abundancia? Como dice, abundancia de pan hay en la casa de mi Padre. Y yo perezco de hambre acá. Entonces esa es la reflexión, hermano. Muchas veces esa circunstancia de sufrimiento que nos quiere evitar el Señor, que nos quiere evitar el dolor y nos enseña la palabra para no pasar, muchas veces algunos pasan. Pero en esa misma circunstancia otra vez reflexionar un corazón arrepentido, que hay hambre espiritual, que hay opresión, que hay desgano, que hay desaliento, que hay enfermedad, que hay espíritu de muerte, que hay vacío, algo que parecía que te iba a saciar. ¿O no es así? Cuando uno se va de compra, parece ese tiempo, ¿no?, que te va a traer mucha alegría. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo las cosas que anhelás, las cosas tan queridas en tu casa que te hacen falta. Pero te tomas un día, te tomas dos, y va entrando Satanás de a poquito, te va vaciando la cabeza, y cuando te das cuenta estás vacío, estás atormentado, no podés orar, no te habla el Señor, perdés la fortaleza espiritual, y así va avanzando Satanás de a poquito, hermano. Te va robando tu gozo, tu paz. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto y sabe las cosas que nos gustan. Entonces, a partir de su plan, va actuando y te va justificando vos, pero vemos que ese hambre espiritual o natural que pasó en este caso, esta persona acá que lo cuenta, el hijo pródigo, vemos que nos va enseñando un cuadro que a todo creyente le va aconteciendo, porque muchos no sienten la presencia del Señor, muchos no están fortalecidos en el Espíritu, y digo muchos, porque estoy diciendo muchos, la mayoría no sienten esa liberación, su contentamiento está en las cosas del mundo. Entonces eso es poquito, porque eso te puede alegrar poco, eso son migajas, eso son comida de cerdo, como lo dice acá, pero la abundancia de la saciedad, de lo que te va a llenar espiritualmente, está en la casa del Padre o la presencia del Señor. Y cuando dice así la palabra, en el 15:18 dice, cuando reflexionó, dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos acá la palabra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero primeramente la reflexión, me levantaré, voy a ir y le voy a pedir perdón a mi Padre. Entonces, justamente, hermano, lo que nos enseña acá, que la entrada a la casa del Padre o a la casa de la bendición es el arrepentimiento, porque acá dice, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Entonces, quiere llegar a la casa, quiere llegar a la bendición, quiere llegar a saciar su alma espiritualmente. Entonces, así también, nuestra bendición está en la presencia del Padre. Entonces, vos querés sentir la paz, vos querés sentir el descanso, vos querés tener conocimiento de la palabra, vos querés que te bendiga el Señor en todos tus planes, en toda tu vida, en todo tu emprendimiento, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en este estado, que uno mezquina el pecado, que uno esté irritado, que uno está en desacuerdo, que uno está enojado, que uno está desterrado, entonces no puede volver a la casa de la bendición. Primer condición es el arrepentimiento. Iré a la casa de mi Padre. Iré a la casa. Entonces, si vas, tenés que ir como arrepentido. Y como dice acá la palabra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos acá la palabra. Y hazme como uno de tus jornaleros. Y vemos que acá no viene a reclamar derechos de hijo. Derechos de hijo. No. Sino que viene a pedir ayuda. Porque él podría haber dicho, bueno, yo soy el hijo. A mí me pertenece, yo voy, reclamo, y no. Uno en corazón arrepentido es el que reconoce que no merece, después de haber fallado, después de haber reclamado su parte, después de haber malgastado, después de haberse ido por su propio pensamiento, por sus propias maneras, con sus enojos. Vemos acá la palabra. Entonces, ya no soy digno de ser llamado su hijo. No fue a reclamar nada. ¿Y nosotros qué tenemos que reclamar? Yo soy hijo de Dios y tengo que vivir en abundancia. ¿Qué le vas a decir después de haber pecado?
O no le tenés que decir, perdóname. Eso es lo que tenemos que primeramente pedir en nuestra oración. El perdón, cuando sabemos y somos conscientes de una falla muy grande, hermano, pedirle perdón. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a abrir las puertas de la bendición. Y dice así la palabra, 15:20. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. A misericordia. Entonces, dice, cuando lo vio de lejos, entonces el Señor ya te ve, la intención de lejos. Pero vos tenés que dar el primer paso. El paso del arrepentimiento, para que el Señor o el Padre Espiritual o nuestro Padre después da los demás pasos. Pero primeramente, por el arrepentimiento es lo que va a moverse el poder del Señor o la bendición del Señor. Y nunca te va a decir que no. Nunca, porque acá lo recibió, dice, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, el Padre, más que nada, como vemos acá, en lo natural, es el que va a tener la alegría. Así también, hermano, en lo espiritual se cumple la misma regla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hijo mío, dice, si tu corazón se fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Por eso, todo padre que a su hijo le va bien, está contento. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a meditar. A mí me va bien, mi padre va a estar contento. Voy a hacer la alegría del Padre. Si a mí me va mal, ¿qué estoy contristando? Como dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Porque cuando no tenemos resultados, hermano, ustedes ven a sus hijos. Yo creo que cada uno tiene hijo obediente y desobediente acá, si tienen más de un hijo, lógico. ¿El hijo desobediente no te trae preocupaciones? ¿No te trae preocupaciones? Te trae dolor de cabeza, te preocupás. Esa es la tristeza de la madre, la preocupación del padre. El hijo que es obediente, ese te alegra el corazón. ¿Por qué? Porque sabe que le va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque es un buen hijo. Es un hijo obediente. Entonces, en ese sentido nos enseña, acá también la palabra, que la obediencia, como dice mucho, está la bendición. Yo obedezco, practico lo que el Señor me enseña la palabra. ¿Para qué? Para que me vaya bien todos los días de mi vida. Entonces, vemos acá que dice también en el 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Vemos esta parte, sacarle el mejor vestido. Te viste, hermano, con lo mejor. Te viste con lo mejor. Las bendiciones que está hablando acá de la presencia, vestido del Señor, dice la palabra. Y cuando te dice vestido del Señor, en sí te está hablando de recuperar la presencia, de sentir ese descanso, de sentir la mansedumbre, de sentir la paz, de sentir el descanso en tu alma. Y dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. La fiesta que es sinónimo de alegría, hermano. Entonces hicieron fiesta, no le recriminó nada. ¿Por qué? Porque vemos acá la palabra, mató al becerro gordo y dice, hagamos fiesta. Y acá no solamente la alegría es el hijo, como digo, es también del padre. Por eso vuelvo a repetir ese versículo, Proverbios 23:15. Hijo mío, si fuere sabio tu corazón, a mí también se me alegrará el corazón. Y dice, comenzaron todos a regocijarse en la fiesta. Vemos, y esta fiesta, vemos que representa la abundancia, porque en una fiesta que hay, abundancia de comida, ¿no? ¿Qué hubo en el casamiento? ¿Abundancia de qué? ¿Había comida? ¿Sobró comida? Bueno, y esto es lo que le iba a saciar a quién, en ese sentido, acá espiritualmente hablando, al hijo. Vemos, y así lo compara como una fiesta. La fiesta va a haber abundancia, va a haber comunión, va a haber alegría. Porque ¿qué hay en una fiesta? ¿O ustedes estaban amargados acaso en el casamiento? No, había alegría. Todos sonriendo, todos comiendo, de aquí para allá, sacándose fotos, porque eso representa la fiesta. Y así también la comunión
con el Padre es lo mismo. La casa del Padre es un ambiente de fiesta, de protección, de abundancia. Como dice David, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces está hablando de abundancia, mi copa está rebosando que hay abundancia. Y así tiene que ser con cada creyente, hermano. La casa paterna, cuando venimos a congregar, se tiene que sentir la llenura, la tranquilidad, la paz. Y dice así la palabra también en Génesis 39, otro caso de destierro. Y en este caso el caso de José. Vemos 39:1. José dice acá la palabra. Perdón, me estoy recuperando todavía. Dice así la palabra. Que José fue llevado a Egipto, dice. 39:1. Y dice, más, en el 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y en el 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Vemos acá la palabra, como dice el caso de José, que fue vendido, hermano, por sus hermanos a Egipto. Y hay casos, como venía diciendo anteriormente, que va en contra de nuestra voluntad, que no queremos. En el caso de José, él se fue contra su voluntad, no quería, irse de la casa del padre. Él estaba cómodo, estaba bendecido. Su padre le hizo la túnica de 7 colores. Y en este caso, los hermanos por la maldad lo vendieron. Pero yo, como sacaba el ejemplo de acá, muchas veces nos hace pasar por distintas circunstancias el Señor. Para enseñarnos su poder, para enseñarnos lo que hay en nosotros, la angustia, las cargas, las opresiones. Pero de todo eso vemos que lo llevó a hacer ¿qué? El segundo de Egipto. Dice, fue señor de Egipto. Segundo después de Faraón. Y dice, fue llevado a Egipto. Y dice, más Jehová estaba con José. ¿Vemos acá la palabra? Tal vez nos entrega, hermano, muchas veces. Y tal vez por ignorancia uno puede decir, el Señor se olvidó de mí. Pero tenés que tener en cuenta que cuando vos estás haciendo la voluntad del Señor, si te estás humillando, si vas buscando la presencia, si vas confesando el pecado, si estás orando, si estás escuchando la palabra, justamente como dice acá, y permitir la limpieza, el Señor va a estar con vos. Te va a acompañar en el desierto, en el destierro, el Señor en esa prueba, en ese momento difícil te va a acompañar, como dice la palabra. Dice, como derribados, pero más no destruidos. El Señor te entrega para enseñarse su poder, como dice la palabra en 2 Corintios 1:6. Con el poder del Señor para que seamos consolados, dice, ¿no? Del poder del Señor. La cual opera ¿dónde? En el sufrir. Entonces nos entrega. Y en este caso era el caso de José. Dice que lo entregaron los hermanos y como dice acá la palabra. Y vio su amo que todo lo que estaba en sus manos con él prosperaba. Prosperaba. La misma palabra nos enseña en Mateo 5:16, que dice, así vuestra luz alumbre delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre. Y esas obras está hablando de conducta, del testimonio. Entonces nosotros nos movemos por la palabra, entonces vamos a tener la bendición. Y eso es lo que quiere ver el impío. Como dice acá, Potifar lo vio en la vida de José. Todo lo que él hacía prosperaba. Entonces, ese testimonio, esa bendición es lo que quieren ver el impío, la conducta, la manera de obrar, la fidelidad, porque ¿quién te va a poner, hermano, adelante de una casa, en el movimiento? O vamos a decir así, en este tiempo actual, si tu patrón no te tiene confianza, no te va a poner a cargo de la empresa para que gobierne o maneje al otro empleado. ¿Por qué? Porque primeramente le podés quebrar a la empresa. Segundo, le podés estafar, le podés robar. Entonces tiene que haber un testimonio y una confianza. En este sentido, José lo tenía. Todo lo que hacía prosperaba. Entonces así, hermano, cuando hay bendición, cuando nuestra conducta, nuestro testimonio está de acuerdo a lo que dice la palabra,
Los impíos quieren ver esa conducta. Entonces dice, así vuestra luz brille delante de los hombres. Esta conducta, y eso solamente va a venir, hermano, por el arrepentimiento, por el pedir perdón de pecado, porque el que gobierna va a hacer la presencia del Señor. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces así también lo mismo se cumple con vos. Vos sos hijo de Dios. El que te ha visto a vos quiere ver también al Señor. Porque vos predicás, yo predico, predicamos de la palabra. Predicamos que Dios es paz, es gozo, es alegría, y eso se tiene que reflejar en el Hijo de Dios. La misma imagen y semejanza de Dios. Dice así la palabra en el 4, dice, y así también, dice, y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Vemos acá la palabra como el buen testimonio, hermano, es lo que hace inclinar el corazón de la gente, inclinar el favor de la gente hacia tu vida. Entonces cuando vos tenés una conducta, cuando te vas humillando, cuando te va usando el Señor, cuando va transformando tu vida, cuando se refleja el poder del Señor en vos, por la obediencia a la palabra, por la humillación, es que justamente de ahí va a venir la bendición, cómo se va a inclinar la gente, te va a empezar a escuchar, vas a empezar a ser usado, y como dice acá la palabra, 45:3 de Génesis, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Vemos acá la palabra, ¿vive aún mi padre? Esta es la pregunta de José. Si ustedes han visto la película, se presentó y los hermanos no lo conocían. Había pasado ya, creo que alrededor de 17 años, como cuenta la historia, mucho tiempo. Vemos que ya está transformado en un hombre, vemos, y que no lo conocían sus hermanos, como dice acá la palabra. Pero él preguntó, ¿vive aún mi padre? Y tal vez yo, bueno, reflejándome acá en esta enseñanza, tal vez muchos pensaban que ya, o los hermanos pensaban, que ya no lo iban a ver más. Y se quedaron atónicos, dice, duros, turbados, porque ellos lo entregaron. Pero, dice así la palabra en el 45:4, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y dice, yo soy José, vuestro hermano. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Vemos acá la palabra, yo soy José. Yo soy José. Y dice que él dijo, ustedes no lo hicieron, esto lo permitió el Señor. Entonces vemos y dice, acérquense a mí. Entonces yo entendí acá, hermano, que cuando hay un corazón arrepentido de la otra parte, y esto estoy hablando más de la desunión, de la división, si hay una persona con un corazón arrepentido y que siente la presencia del Señor, en este caso José, que era bendecido, prosperado, no hay que despreciar al hermano. En este sentido nos enseña también de la unión del vínculo. Dice, el amor es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces cuando vos sentís ese amor en Cristo hacia tu hermano, es lo que te va a traer esa unión que no es de hombre, sino que el Señor une. Por eso dice la palabra, lo que el Señor unió no lo separa del hombre, porque cuando hace la unión la hace perfecta el Señor. Entonces cuando está reinando la presencia del Señor, eso va a ser difícil de romper, como dice la palabra. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y muchos tal vez no sienten lo que es el amor del Señor. Tal vez no sentimos, tal vez nos tienen que enseñar esa parte. Yo no me olvido, ¿no?, de mi abuelo. Y bueno, cuando era más joven todavía estaba en sus cabales, podemos decir. Pero él cuando abrazaba naturalmente así, era espontáneo.
y te daba besos, te daba abrazos. Se presentó un vendedor y bueno, estaban hablando y le dice, ¿usted es creyente? Le pregunta a mi abuelo cuando cruzaron 2 o 3 palabras. Y le dice, sí, y agarró, lo abrazó, lo besó, pero todo es muy espontáneo. Eso que nace, pero que te lo hace nacer el Señor. Entonces, en ese sentido yo me ponía a pensar, a reflexionar. Muchas veces no pasa entre nosotros. Ese abrazo espontáneo, ese te amo en el Señor, siento la presencia del Señor. ¿Qué otros hermanos tienen? No sé por qué, eso no lo descubro, porque yo no soy espontáneo en ese sentido. Me hace falta todavía que el Señor tome más mi vida para poder dar esos pasos de abrazar a la gente. Y Karina se va a acordar de un hermano, cuando estábamos en la iglesia de hermana Mabel, la pastora, que había un hermano flaquito. Él te agarraba y te besaba por todos lados, y venga hermano, y era hermoso, porque vos te sentís que te estás transmitiendo lo del Señor, te está transmitiendo el amor del Señor. Y yo digo, yo nunca lo pude hacer eso, porque no me nace. ¿Por qué? Porque tampoco el amor desarrollado en mí. Y en esto uno tiene que ser sincero también. Tiene que ser sincero, que esto nace del Señor. Y si no lo hace, es porque está vacío espiritualmente. Que no está el apoyo, sí hay una afinidad, sí hay un amiguismo, pero hasta ahí. Pero eso de que se refleje el amor de Dios, que se sienta el amor de Dios. Dijo una vez cuando fuimos a visitar una iglesia y vino un pastor del otro lado. Simplemente dijo, ni siquiera me abrazó desde el púlpito, pero se sentía esa transmisión. Los amo, hermano, en el amor del Señor. Pero te llegaba, eso que decía en palabras era poder. ¿Por qué? Porque lo sentía. Eso es lo que transmitía. Entonces, en este sentido, vemos que también acá José se acercó, pero ya se acercó sin rencores. Vemos acá la palabra, porque todo el sufrimiento que habrá pasado, el alejamiento de sus hermanos, a muchos le generaría ese raíz de amargura, ese rencor, esa venganza. Pero acá dice, Dios me mandó. Dios lo permitió. Él entendió el porqué. Y eso es lo importante, hermano, de entender la palabra que muchas veces nos entrega el Señor a prueba, a pesar de que no queremos ir, a pesar de que no queremos ser desterrados, pero el Señor nos quiere enseñar después el perdón, nos quiere enseñar el rencor, la ira, la venganza, que se puede arraigar, pero tenemos que superar. Y dice acá la palabra, en el 45:9, le dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, ven a mí. Vemos acá la palabra, José dice, su hijo, ven a mí, pidiendo por la presencia de su padre. Así también, hermano, de la misma manera, nosotros de la misma manera en el destierro, ¿qué tenemos que pedir? La presencia de nuestro Padre. Es lo primero, cuando vio a sus hermanos, dice, yo soy vuestro hermano, pero ¿vive aún mi Padre? Vemos la necesidad. Tantos años había pasado y cómo extrañaba a su Padre, hermano. Cómo sentía la necesidad. Y esa debe ser nuestra necesidad, hermano, cada día. Si estamos desterrados, si no sentimos la presencia del Señor, porque cuando no sentís la presencia del Señor, lo primero que te toma es turbación de espíritu. Vacío, lo primero que entra. Turbación de espíritu, dolor de cabeza, culpabilidad. Después, ya estás habituado y andás con toda esa opresión, con toda esa carga. Entonces, esto es el fiel reflejo, hermano, de las cosas que en este caso iban pasando los desterrados, también nos sucede a nosotros, y de eso debemos pedir perdón para poder sentir, recuperar la presencia del Señor, para poder volver a nuestras costumbres, a nuestras tierras, como dije, el caso de los extranjeros. ¿O acaso usted no ven, hermano, los extranjeros? Yo lo veo todos los días, cuando voy a trabajar los venezolanos, ellos se acuerdan, sí, por la mañana, mi panita, tomamos el cafecito, comemos el tocino, ay, qué rico, y bueno, sabroso, hablan todo así, ¿no? Uno recuerda la costumbre, recuerda la comida,
Eso que lo hace poner contento y se sonríe con otro venezolano que lo logra comprender, uno como argentino, pero ¿qué tiene, a ver, de alegre tomar un café y un tocino por la mañana? Y otra chica, medio desubicada, dijo, pero qué asco, venezolano, ¿cómo van a comer esa asquerosidad? Tiene que tomar leche con factura. Claro, no comprende la costumbre. Entonces yo por eso ponía la comparación también, que la gente del mundo no te va a comprender. No te va a comprender. Por eso, el que es de esa tierra, espiritualmente hablando, el que es creyente, es que te va a comprender. Que vos necesitas la presencia del Señor, que necesitas arrepentirte, que necesitas recuperar, que necesitas llegar a la casa del Padre, que necesitas escuchar la palabra, que necesitas la oración, que necesitas la comunión con el Señor. Y dice acá la palabra, en Génesis, este último cuadro que me hablaba el Señor por esta palabra, dice 21:14. El destierro, en este caso de Ismael, dice así la palabra. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vemos acá la palabra, anduvo errante. Vemos, dice, que le entregó un odre de agua. Y entonces vemos acá un desterrado, ¿cómo sale? Con lo poquito, hermano, salió. Con lo poquito que te puede llevar de casa. Cuando uno se va de la casa, y cuando se va enojado, ¿con qué se va? Junta un bolsito, un par de ropitas, un poquito de dinero si tiene, un poquito de todo, y se va. Pero es poquito. Ya pierde la abundancia, pierde el resto de la casa. Y vemos acá la palabra, con poquito. Salió con un odre de agua, dice. Le entregó al muchacho y la despidió. Y dice, acá la palabra. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Qué nos enseña acá la palabra? Con destino incierto. No sabía ni a dónde iba, errante, dice, por el desierto. Cuando no sabes ni a dónde vas a ir y cómo te va a ir. Ese es el tema, hermano, de vivir lejos de la presencia del Señor. Cuando hay enojo, no sabes cómo va a terminar, pero vos querés hacer tu manera, porque vos estás enojado, porque vos estás en desacuerdo, porque vos estás cansado de los hermanos, del camino, de tomar la cruz, de pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa? Te vas con destino incierto y no sabes dónde vas a acabar, pero ya no querés estar más. Y en este sentido, dice acá la palabra, 21:15, y le faltó el agua en el odre. 16 dice, en la segunda parte, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, más o menos una distancia de 200, 300 metros, no recuerdo bien, eso dejémoslo aparte, pero dice a un tiro de arco. Imagínense tirar una flecha, ¿a cuántos metros puede caer? Pero se fue lejos, dice, porque ella decía, no veré cuando el muchacho muera, no veré cuando el muchacho muera. Y el muchacho alzó la voz y lloró, que no enseña en este cuadro, que le faltó agua primeramente. Ese poquito se termina rápido. Poquito, como decía, poquito de paz, poquita de abundancia, poquito de la presencia del Señor, poquito de la palabra. A ver, y hagamos acá una reflexión. ¿Cuánto tiempo está en comunión con Dios? Orás. Y alguno dirá, bueno, yo un poquito, 10 minutos. Ese poquito se te acaba rápido. ¿Cuánto puedes escuchar la palabra de todo lo que se va predicando? Y me quedó a una palabra. Bueno, ese poquito se acaba rápido. ¿Cuánto te sentís contento con gozo del Señor? Un poquito, 1 hora al día, 10 minutos al día, media hora al día. Poquito que se acaba rápido. Eso es lo que nos está enseñado acá. Ese poquito le faltó agua en el odre. Le falta la palabra, le falta la comunión, le falta la presencia. A tu alma te está diciendo. Ese poquito que tenés. Entonces, en ese sentido, si vos tenés poco, eso primeramente te trae descontento
en la casa de tu Padre. Pero no es porque falte, es porque vos comes poco, porque no disfrutás por un enojo, por una ira, por un orgullo, por un desacuerdo. Entonces, tenés poquito, y ese poquito se acaba rápido. A eso es lo que voy. Y reflexioná cuál es tu condición en este día. ¿Estás sintiendo poco o mucho? Y cuando los límites, cuando estás al borde del vacío, esos pocos, esos son los que son complicados. Porque ese como se va, en una semana, en un mes, ya vive una vida impía totalmente, se olvidó de la palabra, ya ni se reconoce en la condición que está. Y dice acá la palabra, y se echó debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, dice Agar, porque dijo, no veré cuando muera el muchacho. Y el muchacho se lavó y lloró. Dice, no veré cuando llore el muchacho. En sí yo reflexionaba acá por la palabra, cuando dice esto, no veré, y así también. Muchos hermanos, cuando están en el desierto, cuando ya están en castigo, cuando se apartaron, no quieren ver la realidad. No quieren ver las circunstancias que están pasando. Pero dice, alzó la voz el muchacho y lloró. Y aunque no queramos ver la realidad, igual la realidad grita, se deja escuchar. Esto es lo que nos enseña acá, hermano. Se ve en tu vida, está presente. Eso que te atormenta, que te viene al pensamiento, estoy destruido, aunque no lo quiera reflejar, te empieza a trabajar en la cabeza. Estoy apartado de la casa de mi mamá, de mi papá. Estoy apartado de la casa paterna. Estoy solo en el desierto. Y me va mal. Muchos callan. Muchos no quieren que eso se vea para afuera. Y ahí que empieza a trabajar el orgullo. ¿Para qué? Para tu destrucción, en lugar de humillarte ahí, de doblegarte ante el Señor, para que te vaya bien. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Él le dijo a Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Vemos acá la palabra. Y muchas veces, ni siquiera, hermanos, si hace la obra del Señor, como lo enseña en este cuadro, es por nuestra humillación. Porque si tenemos poquito, ¿a quién le vamos a poder libertar? ¿Un ciego guía a otro ciego? No. Entonces muchas veces abre la puerta, pero como dice acá, porque ve el sufrimiento del muchacho, ve el sufrimiento de la otra persona, ve el dolor de la otra persona. Y escuchó el clamor, dice, alzó la voz y lloró, por escuchar el clamor del otro. Tal vez uno se confunda, y bueno, la verdad que le pedí tanto al Señor que cambie, y bueno, le hizo la obra, pero si vos no oraste, vos no te arrepentiste, no es por tu oración, es por la oración del muchacho. Y en este sentido, Dios tiene tanta misericordia que a veces hasta nos confundimos, que pensamos que es por nuestra limpieza. La misma palabra dice, conforme a la limpieza de mis manos, Jehová me ha recompensado. Pero si no hay limpieza, ¿cómo puedes atribuirte, hermano, la bendición? Muchas veces trata, y tal vez trata con tu hijo, con tu marido. En este sentido, Ismael puede ser cualquiera, pero tal vez es por el sufrimiento de él. Y por el dolor de él, y porque ahí clamó, y ahí se arrepintió, y entonces empieza a hacer la obra del Señor. Pero muchas veces uno no es consciente en la condición espiritual que está. Agar tal vez no era consciente en la condición en que estaba. Y como dice acá la palabra, 21:19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno del odre de agua, y dio de beber al muchacho. Vemos acá la palabra. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar, dice, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué nos enseña acá el cuadro? Que Agar no tenía agua. ¿Qué nos enseña acá el cuadro? Que vos no tenés agua para dar, porque no tenés palabra. Y si no tenés palabra, no es porque no la estudiás, o no la lees, o no la escuchás. Es porque no sentís la presencia del Señor y no te habla el Señor. De tu interior no corren ríos de agua viva.
Entonces no puede cambiar la circunstancia. Y como dice acá la palabra, abrió los ojos y vio la fuente de agua. Cuando te da el discernimiento, cuando te abren los ojos del Señor, ahí es cuando te da la palabra. Y llenó el odre que estaba vacío. Tu alma necesita llenar para darle al muchacho. Tu alma necesita llenar para darle a tu familia. Tu alma necesita llenar para ser ministro del Señor. Tu alma necesita llenar primero para darle al necesitado. ¿En qué condición está tu alma? ¿Sentís que podés instruir la palabra? ¿Que podés enseñar? ¿Que podés saciar a un sediento espiritual? ¿A uno que está necesitado? Si el Señor te abre los ojos, lo vas a ver. Si hay arrepentimiento, el Señor te va a dar el discernimiento. Si reconoces tu condición, tu vacío espiritual, tu falta de instrucción, tu falta de comunión con el Señor te va a hablar y te va a llenar el odre para que le des a otros esa bendición. Y dice así la palabra 21:20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vemos este versículo final. Y Dios estaba con el muchacho como estuvo con José. Y dice, y creció, dice, y habitó en el desierto. El desierto fue su hábitat. Vemos, el desierto fue su hábitat. Ese desierto que años atrás casi fue su sepultura, su muerte, hoy era el lugar donde lo bendecía el Señor. Hoy era el lugar donde conseguía la bendición. Porque Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. Cuando el Señor está con vos, entonces no importa la circunstancia, si es desierto te bendice igual. Ese es el hábitat donde conseguía, dice la palabra del Señor en Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que en el desierto, Isaías, ¿qué dice? En el desierto va a ser manantiales, va a abrir fuentes de agua. Y vemos que no hay circunstancia que nos pueda vencer si Dios está con el muchacho, si Dios está con tu vida. Entonces vivió en el desierto, ese desierto que muchos tenemos, y yo me incluyo. Yo no quiero vivir en el desierto, no quiero pasar las pruebas, no quiero pasar necesidad, no quiero pasar nada de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando te entrega, te está diciendo, yo te voy a formar. Vas a ser cazador, vas a conseguir tu bendición a través de la prueba, a través de que te pruebe, a través de que pases distintas circunstancias, que eso te va a llevar a aclamar a mí y te voy a mostrar la bendición. De eso se trata la palabra del Señor. Y todo comenzando desde un destierro. Nos saca de nuestro hábitat de confort, de donde no queremos salir muchas veces, que es permitido por el Señor, para probarnos en el desierto y para, como dice la palabra, para saber si había de seguirme o no. Bueno, que el Señor lo bendiga. Amén.